So we've had quite a long journey through this very short text. Entonces hemos tenido un viaje bastante largo a través de este texto tan corto. We're coming to the end of it. Estamos llegando al final. It says, great bliss is free of the objects of samsara. Y dice, el gran gozo está libre de los objetos del samsara. In a text like this, great bliss is not indicating bodily sensation and so on. En un texto así, gran gozo no se refiere a sensaciones del cuerpo y demás. It means when you fully relaxed, Significa que cuando estás plenamente relajado, whatever is arising has no basis for bringing grief or distress. cualquier cosa que surja no tiene base para proporcionar dolor o perturbación. Suffering comes from attachment. El sufrimiento viene del apego. When we see that there is nothing to attach to, Cuando vemos que no hay nada a lo que aferrarse, then, if you like, if you go in a very big art gallery, se podría decir entonces que si vas a una galería de arte, you get many different kinds of paintings. ahí tienes muchos tipos de cuadros distintos. Some are dark and somber. Algunos son sombríos, oscuros, They have images from classical mythology and so on. tienen imágenes de mitología clásica y demás, Images of human being, martyrs being flayed alive. imágenes de seres humanos quemados vivos, People drowning in the sea. gente que se hunde en el mar, Then you have rich and pompous families in all their finery. y luego tienes familias ricas y pomposas con toda su fineza. And you see, go into a room and there's Goyas, disasters of war. Y luego entras en otra sala y está Goya con los desastres de la guerra. When you go and you're aware this is art, Cuando tú vas y te das cuenta de que esto es arte, art is a representation, sometimes a realistic representation, sometimes imaginal representation. el arte es una representación, a veces una representación artística, otras veces una representación imaginaria. I'm looking at the quality of the representation. Yo estoy mirando la cualidad de la representación, So even if you like, the image is horrific, y entonces se puede decir que incluso aunque la imagen sea horrible, we're looking at the brush strokes, whether it's a smooth surface or the oils has been worked up. entonces miramos a los trazos, tanto si son más grandes o si se ha trabajado el aceite. The feeling tone that seems to be generated, El ánimo, el tono de ánimo que parece que genera, it's art. es arte. So saying, oh, it's ugly, I don't like it, Entonces decir, es feo, no me gusta, that wouldn't bring you close to art. eso no te va a acercar al arte. As we've touched many times now, at the heart of it is receptivity. Porque lo hemos visto muchas veces, en el corazón de todo eso está la receptividad. If we're open, we optimize the chance of being touched Si and estamos, moved. si estamos abiertos, optimizamos la oportunidad de sentirnos emocionados y conmovidos. If we open to the painting, the beauty of the painting opens us even more. Si nos abrimos a la belleza del cuadro, eso nos abre más. So this is the area of great bliss. Y este es el escenario del gran gozo. However life is, Tal y como sea la vida, if we open to it, si nos abrimos a ella, the precision and clarity of the feeling tone which arises with these diverse situations, this is bliss. la precisión del tono de ánimo que surge con cada una de estas situaciones, eso es gozo. Bliss is probably not a very good word. Probablemente gozo no sea una palabra muy buena. It's more like vibrant connectivity. Es más como conectividad vibrante. And because in the Tibetan it's De Chen, the Chen is indicating emptiness. So this is the vibrant connectivity of emptiness.
Entonces en tibetano es de Chen y Chen significa vacuidad, pues es la conectividad vibrante de la vacuidad. So, however it is, we open, some experience arises. Oh, it's this, and gone. Entonces, tal como sea, surge la experiencia y entonces es esto, y se ha ido. My participation is complete. Mi participación es completa. I'm not merging, I'm not avoiding, I'm just with it how it is, and I receive the gift of each moment of life. Yo no me fundo, yo no evito, yo simplemente participo con los acontecimientos de la vida. So he's saying if you maintain this connectivity with the diversity of life experience, Y entonces dice que si mantienes esta conectividad con la diversidad de la experiencia de la vida and don't draw any fixed conclusions from it, y no sacas ninguna conclusión fija de ahí, like saying, if you were in the gallery, this painting doesn't make me feel good. y tú no sacas como si estás en la galería de arte y dices, este cuadro no me hace sentir bien, It's horrible. es horrible. What you're doing is you're cutting yourself off, not only from the painting, but from the impact of the painting. No solo lo que estás haciendo es que te estás separando, aislando no solo del cuadro, sino del impacto del cuadro. I don't want to feel like this. Yo no quiero sentirme así. Who is saying that? Entonces, ¿quién está diciendo eso? Awareness doesn't say that. ¿A quién dice eso? Awareness is all. La presencia no dice eso, la presencia está este es nuestro yo ego. So when you find yourself wanting to edit your experience, Entonces, cuando tú te encuentras a ti que quieres corregir tu experiencia, this is a clear indicator that you've left the domain of awareness and entered the domain of dualistic consciousness. es un indicador claro que has dejado el dominio de la presencia y has entrado en el dominio de la consciencia dualista. The way back is simply relax, open, receive. Y el camino de vuelta es simplemente relájate, abre y recibe. But I don't want to receive it, it's horrible. Pero no quiero recibir, es horrible. There, in that very moment, if you catch yourself, you see, I am the limiter of my life. En ese momento, si tú te atrapas a ti mismo, tú te das cuenta que tú eres quien limita tu vida. No one is doing this to me but me. Nadie me hace esto a mí, yo lo hago. If this was truly terrible, it would be in a public art gallery. Si fuese verdaderamente horrible, no estaría en una galería de arte. But some vulnerability in me, some ancient wound, some need to judge, to be in charge, is blocking this experience. Pero alguna vulnerabilidad mía, alguna herida antigua, algo está bloqueando esta experiencia. The painting is empty. El cuadro es vacío, It cannot poison me. no puede envenenarme, It's not toxic. no es tóxico, My reaction is toxic. mi reacción es tóxica. How can I release myself from the toxicity of my own reifying judgment? Y entonces, ¿cómo puedo liberarme de mi toxicidad, de mi propio enjuiciamiento? So then we have to shift and give ourselves to the painting. Y entonces tenemos que girar y entregarnos al cuadro. So we have aesthetic. This is the opposite of anesthetic. Y entonces tenemos estético, que es lo opuesto de anestesiado. There are experiences we probably don't want, like being conscious during an operation. Hay experiencias que no queremos, como por ejemplo la de estar consciente durante una operación. So we're happy to have anesthesia. Entonces estamos contentos de que nos pongan anestesia. But to have anesthesia when you need to be, or you don't need to be, but when you could be optimally receptive and connected, Pero tener anestesia cuando necesitamos estar, o no necesitamos, sino cuando podemos estar con una conexión óptima, that would be sad. eso sería triste. So why am I controlling the access I give to
of myself to the world and the world to me. Entonces, ¿por qué estoy controlando el acceso que le doy al mundo y el mundo me da a mí? So we've looked in many ways that fundamentally it's due to my desire to maintain my own sense of my identity. Y entonces lo hemos visto muchas veces, es por mi deseo de mantener mi sentido de la identidad. I'm not somebody who likes this. Yo no soy alguien a quien le gusta esto. So in Tibet, people who lived as yogis, Entonces, en el Tíbet, la gente que vivía como yogi, unless they had a big sponsor near them, a menos que tuviese un gran patrocinador cerca, had to go begging. tenía que mendigar. There are many difficulties when you're begging, Y hay muchas dificultades cuando mendigas, because there were many people begging. porque había muchos mendigos You get turned away. y pueden echarte. You're not elevated as somebody marvelous. No se te eleva como alguien maravilloso. That's the Lama in the monastery on the throne. Ese es el lama en el monasterio, en el trono. But the yogi in old tattered clothes, Pero el yogi con una ropa vieja they're begging. es mendigo. How are they different from somebody who's just a beggar? ¿Cómo es diferente de alguien que sea un simple mendigo? This is very important. Esto es muy importante. For people, especially in monasteries in high status, Para la gente, especialmente en los monasterios con un estatus elevado, one of the encouragements that they have as their practice deepens uno de lo que se les dice cuando su práctica profundiza is to get into trouble. es meterse en problemas. Then people won't like you. Y entonces no le vas a gustar a la gente. If everybody's always saying you're marvelous, you're incredible, you're amazing, Si todo el mundo te dice tú eres maravilloso, increíble, fantástico, and you fuck up, y la jodes, like this Dalai Lama at the moment, como este Dalai Lama en el momento, that's good for practice. eso es bueno para la práctica. Because being the Dalai Lama and being on the throne and being special, that's just one potentially samsara. Porque ser el Dalai Lama y estar en un trono y ser especial, pues eso es solo un potencial en el samsara. Now something else will happen. Y ahora va a suceder alguna otra cosa. Having people not like you. Y tiene a gente que no le gustas. I remember being with Sia Lama in Delhi airport. Yo recuerdo estar con Cerre Lama en el aeropuerto de Delhi. We were flying to Britain, Y íbamos a volar a Gran Bretaña and we got in the queue, y nos pusimos en la cola. and he started pushing forward, pushing through the people right up to the front. Y empezó a empujar a la gente hasta colocarse el primero. I'm going behind him. Y entonces yo iba detrás de él. And people started to be very insulting. Y la gente empezó a insultar un montón. He had a big round face, smiling. Con su cara grande, redonda, le sonreía. I'm the village idiot at the front of the queue. Yo soy el idiota que está el primero en la cola. So he did many things like that. Entonces él hacía muchas cosas así. Because if you're only getting praise, if you're only being seductive, getting people to like you is not helpful. Porque si siempre te alaban, siempre te dicen cosas buenas, eso no va a ser muy útil. We have to explore the sites of vulnerability in ourselves. Tenemos que explorar los lugares de vulnerabilidad en nosotros mismos. Shame, guilt. Culpa, vergüenza. This is a flavor. Esto es un sabor, Flavor of life. sabor de la vida, Like chili. como el chile. Some people like it. Some people set out to be humiliated. A alguna gente le gusta, alguna gente lo organiza para ser humillado. Most people don't. La mayoría no. Try to avoid it. Intenta evitarlo. I want you to like me. Yo quiero gustarte. Why? ¿Por qué? If I feel that okay when I'm liked and not okay when I'm not liked, Entonces, si yo me siento bien cuando le gusto a la gente y no me siento bien cuando no le gusto a la gente, structurally I am a puppet
Estructuralmente soy una marioneta and everywhere I go, I hand out the strings to other people. y cada vez, y vaya donde vaya, le doy la cuerda a los demás. And you can tuck them. Y entonces puedes tirar de ella. It's like that. Es así. So that's dependent origination in an unhelpful way. Y esa es originación dependiente de una manera poco útil. Whether people like you or not, whether Sí. you feel good or bad, Si tú le gusta a la gente o no, si tú te sientes bien o no, this is a patterning of the energy of emptiness. es un patrón de la energía de la vacuidad. If you can stay open with this is the depth of Devachempo, great bliss. Si tú puedes estar abierto con esto, esta es la profundidad de Huachempo, del gran gozo. If you're sad and lonely and crying, Si tú estás triste, te sientes solo y lloras, and you're present in it, y tú estás presente en ello, this is great bliss. esto es gran gozo. The idea that if you are with a state of awareness, nothing will get to you is a contradiction in terms. Sí, la idea de que con la gran presencia nada te va a impactar es contradictorio en sus términos. How could you become insensitive by becoming more sensitive? ¿Cómo puedes volverte insensible al ser más sensible? The difference is, of course, that with awareness, we're aware that everything which is occurring is like a dream. La diferencia es que con la presencia nos percatamos que todo es como un sueño, todo lo que ocurre es como un sueño. It may be like a dream, but you get scared in dreams. Puede que sea como un sueño, pero tú te asustas en los sueños. It's like that. Es así. But at least now you're in a lucid dream. You're aware that this event is impactful and empty simultaneously. Pero la diferencia es que ahora estás en un sueño lúcido. Sabes que es vacío, pero impacta. And the issue is to have this simultaneously. Y la cuestión es tenerlo simultáneamente. Not that you get impacted, then you feel sad, then you rationalize what happened, and then you understand, oh, but anyway, it's empty. No es que te impacte y entonces te pongas triste y luego lo racionalices y dices, pero es que todo está vacío. That won't do you any good. Eso no te va a hacer ningún bien. It has to be instantaneous. Tiene que ser instantáneo. This is arising within the field of emptiness. Esto surge en el campo de la vacuidad. So that's why we do the practice and look again and again and again for the sites where we might take up a position. Por eso es por lo que en la práctica miramos una y otra vez por los lugares en donde adoptamos una posición And then dissolve them. y luego disolverlo. All phenomena, each in their particularity, are empty of their own essence. Todos los fenómenos, cada uno con sus particularidades, están vacíos en su propia esencia. So you look around the room, you see different people, Entonces miráis en la sala, veis gente diferente, people here from different countries, different ages, different shapes. gente aquí de países diferentes, de edades diferentes, de formas diferentes. Each of them has the unique specificity of their own particularity. Cada uno tiene su propia especificidad de sus particularidades And yet their essence is empty. y sin embargo su esencia es vacía. Everyone here is a form of emptiness. Cada uno aquí es una forma de la vacuidad. They don't have a personal essence. No tienen una esencia personal. The key problem from the Dharma point of view is Dagzin, grasping at a personal essence, an inner essence, a defining individual essence to whatever is met, people or phenomena. El problema principal aquí es el ver que hay una esencia interna en todo aquello que nos encontremos, sea una persona o sea un acontecimiento. So when you meet people and they tell you their story and what they do, Entonces cuando te encuentras con gente y te cuenta su historia, te dicen lo que hacen, this is a moment of display. esto es un momento de despliegue.
What is being displayed? ¿Y qué es lo que se despliega? Words, gestures, facial expression. Palabras, gestos, expresiones faciales. What is established by this? ¿Y qué es lo que se establece con esto? Nothing. Nada. It doesn't tell you about their inner life. No te cuenta sobre su vida interna. They don't have an inner life. No tienen una vida interna. No doubt they have things they don't tell you, O por supuesto, sin duda tienen cosas que te cuentan, but even their most secret thought is empty. pero incluso su pensamiento más secreto es vacío. It's like spending money every year maintaining this box in a Zurich bank. Es como gastar dinero en mantener cada año esta caja en un banco de Zúrich And there's nothing in the box. y no hay nada en la caja. I feel ashamed about this. I hope nobody knows this about me. Me avergüenza esto, espero que nadie sepa esto de mí. Keep it secret. Así que lo mantengo secreto, Don't let people know. no dejo que la gente lo sepa, Otherwise they would think something. porque entonces pensarían algo. They think shit anyway. Y van a pensar mierda en cualquier caso. They're in samsara. Están en el samsara. Ordinary British word for people in samsara is duck. La palabra corriente para la gente británica del samsara es que se joda. A bunch of fuckers. Un conjunto de gente jodida. So if you have any expectation that people will be nice and sweet and always love you, oh, maybe you didn't do it. Entonces, si tienes alguna expectativa de que la gente va a ser agradable, que va a ser dulce, que va a todo eso, pues entonces quizás tengas una idea engañada. 5 poisons. 5 venenos. People get angry. La gente se enfada. People get jealous. La gente tiene celos. They care and they don't care. Le preocupa y luego no le preocupa. There is no essence to anything. Nada tiene esencia. Or the other way of expressing it, as he does here, is the essence of everything is empty. O otra manera de expresarlo, como se dice aquí, es que todo está vacío. This is a site of such freedom Esto es el lugar de tal liberación, because there is nothing to hide. porque no hay nada que ocultar. Siya Lama didn't like to walk at all. A C.R. Lama no le gustaba andar en absoluto. He lived in a little compound of university houses. Y vivía en un recinto de casas universitarias. And he would go in a rickshaw into the office, Y él iba en un rickshaw a su oficina, less than a kilometer away. a una distancia de menos de 1 kilómetro. And he would get in just in his lungi Y él se ponía solo con su lungi, without any top. sin ninguna parte de arriba. And his wife would run out and say, Rinpoche, you can't go like that. Y su mujer iba detrás de él y decía, Rinpoche, ¿no puedes ir ahí de esa manera? And he said, when people see me, do they say, Siya Lama's clothes have arrived? Y cuando la gente, él decía, pero cuando la gente me ve, ¿qué es lo que dice? ¿La ropa de C.R. Lama ha llegado? He didn't care. No le importaba, He didn't care. no le importaba. Why should he care? ¿Por qué le debería importar? Whatever you do, some people will like you, most people will be indifferent, and some people really won't like you. Cualquier cosa que hagas, le vas a caer, a alguna gente le va a gustar, la mayoría de la gente le va a dar igual y a alguna gente no le va a gustar. I was at a conference with Siya Lama in Sana, in India, near Benares. Yo estuve en una conferencia, en un encuentro en Sarnath, en India, cerca de Benares. The topic of the conference was Sahaj. Y el tema de la conferencia fue Sahaj, Which is an important term in Mahamudra. que es un término importante en Mahamudra. There were a lot of scholars there. Y había allí un montón de eruditos. And just before lunch, there was a panel, and Siya Lama was on the panel talking with these different scholars from different universities in India. Y justo antes de comer había un panel y C.R. Lama estaba en el panel hablando con todos estos diferentes eruditos de la India. And someone was trying to explain their idea about the meaning of Sahaj, Y alguno estaba intentando explicar su idea sobre el significado de Sahaj, which, as we touched on earlier, means all at onceness or senchichepa.
lo que hemos visto antes, que significa todo a la vez, de golpe, And then we broke for lunch. y luego paramos para el almuerzo. So I'm sitting at a table with 4 places. Entonces estábamos sentados en la mesa con 4 sitios. Siya Lama, his wife, and his daughter, and me. Sierra Lama, su mujer, su hija y yo. And he didn't look happy. Y él no parecía feliz. He's shaking his head. Estaba meneando su cabeza, Then he got up se levantó and he went around the tables where people are eating their food and started shouting at them. y fue por ahí, por las mesas, a la gente que estaba comiendo su comida y se puso a gritarles. Big eating stupid people. A gente estúpida que come. He was quite small, but he could be very, very aggressive. Él era bastante pequeño, pero podía ser muy, muy agresivo. He was being very, very rude. Y él estaba siendo muy, muy mal educado. He didn't care. No le importaba. He said, these people understand nothing. Dice, esta gente no entiende nada. They're only academics. They don't know anything. Son solo académicos, no entienden nada. I know something. Yo sé algo. They don't want to hear me. I will make them. No quieren escucharme, pues yo voy a hacer que lo hagan. His wife is Y su mujer decía, Rinpoche, Rinpoche. His house was like this, like a living theater. Su casa era así, como un teatro vivo. He said, why should I fit in? Porque decía, ¿por qué debo encajar? What is the shape that I should fit in? ¿Cuál es la forma en la que yo debería encajar? He was himself in every situation, under every condition. He was just himself. Él era él mismo en cada situación, él era simplemente el mismo. And he never said to other people, don't be upset with me, or don't blame me or criticize me. They can do whatever they like. Y nunca le decía a la gente, no te enfades conmigo, o no me culpes, o no. Decía, tú puedes hacer lo que te dé la gana. He's saying, I'm free to be me, you're free not to like me. Como dijimos antes, yo soy libre de ser yo y tú eres libre de que yo no te guste. But I'm not going to pretend just so you think I'm a normal guy. Y yo no voy a fingir solo para que tú pienses que yo soy un tipo normal. The last thing he was trying to do was to be normal. Lo último que él intentaba hacer es ser normal. So that's the way a yogi can live. Y de esa es de la manera en la que puede vivir un yogi. Just fearless, shameless. Sin miedo, sin vergüenza. Why should he feel ashamed? ¿Por qué se debería avergonzar? He often said to me, you know, if ordinary people have sex in the bushes, everybody's going and looking. A menudo me decía, si la gente corriente hiciera sexo en los arbustos, la gente vendría a mirar. And if a yogi has sex in the middle of the road, no one sees. Pero si un yogi hace sexo en mitad de la calle, nadie ve. Nobody caught him. Nadie lo atrapó. Nobody was blaming him. Nadie lo culpaba. He could be very outrageous. Él podía ser horrible. He just went through. The Vajra presence, impenetrable. Pero él pasó como con una presencia vajra, impenetrable. So that's part of this quality. Y eso es parte de esta cualidad. Not to be worried. No preocuparse. Not to be performative. No ser... no tener una representación. Not doing anything to make people like you. No hacer nada para que tú le gustes a la gente. It doesn't mean that you have to be as powerful or extreme as he was. Eso no significa que tengas que ser tan extremo o poderoso como él era. But he was clearly very aware that there's nobody there. Pero él desde luego era presente, él se percataba de que no había nadie ahí. Siya Lama is only a name. C.R. Lama es solo un nombre. It's only a name. Solo un nombre. You like Siya Lama or no? Si te gusta C.R. Lama o no. I'm not a name. Yo no soy un nombre. You can't catch me. No puedes atraparme. I don't exist. Yo no existo. I'm manifesting ceaselessly, endlessly in different ways, but you can't catch me. Yo me manifiesto incesantemente en maneras muy diferentes, pero no puedes atraparme. So that's the freedom of Mahamudra. Y esa es la libertad del Mahamudra. Then Maitripala says, the intellect that grasps at emptiness is purified through itself. Y luego Maitripa dice, el intelecto que atrapa la vacuidad se purifica por sí mismo. So this is interesting.
Y esto es interesante. When you grasp at emptiness, Cuando tú te aferras a la vacuidad, if you're not asleep, si tú no estás dormido, you're awake to the fact that you're grasping at something which is empty. tú despiertas al hecho de que te aferras a algo que es vacío, You can't catch it. no puedes atraparlo. Both the object that you tried to grasp Tanto el objeto que intentas atrapar and the consciousness that was attempting the grasping y la conciencia que está intentando atraparlo are both purified by the impossibility of the act of grasping. ambos se purifican por la imposibilidad del acto de atrapar. One of the things that was very difficult for me working in the hospital system, Una de las cosas que era muy difícil para mí trabajando en el sistema del hospital, I was required to write what they call case notes. se requería que escribiese lo que se llamaban notas de caso And write reports about the patient. y escribir informes sobre los pacientes. But what shall you write about someone? Pero ¿qué es lo que escribes sobre alguien? You sit in the room, they tell you all kinds of things. Tú estás sentado allí en la habitación, te cuentan todo tipo de cosas, You have to write half a page. tienes que escribir media página, It's impossible. imposible. Because the main thing in the room was the mood. Porque lo principal en la habitación era el ánimo. You can't catch the mood. No puedes atrapar un ánimo. So the report is written about someone who doesn't exist. Entonces el informe se escribe sobre alguien que no existe. The report is a lie. El informe es una mentira, Because the person is alive. porque la persona está viva, But you have to write the report. pero tienes que escribir un informe. I was a paid liar. Yo me pagaban por mentir. Very interesting report you wrote on that page. Vaya, pues escribiste un informe muy interesante en esa página. What the fuck? ¿Qué mierda? You cannot sum people up. No puedes sumar a la gente. Samsara is the realm of totalization. Samsara es el reino de la totalización, Adding things up, coming to a conclusion. añadiendo cosas y llegando a conclusiones. Mahamudra and Dzogchen are concerned with the infinite. Mahamudra y Dzogchen se ocupan del infinito, The infinite is beyond totalization. y el infinito está más allá de la totalización. How could you catch anyone? ¿Cómo puedes atrapar a nadie? Slipping in. Se te escapa. Again, we pray to the Great Mother, De nuevo, oramos a la Gran Madre, in this case, Mamma Mia. en este caso, Mamma Mía. It's a wonderful film. Es una película maravillosa. So, her daughter is going to get married, Entonces, su hija se va a casar. and she sings this wonderful song, Y ella canta esta canción maravillosa, remembering the stages of her daughter growing up and going off to school. recordando las etapas en las que su hija estaba creciendo y yendo a la escuela. And she says, slipping through my fingers. Y ella dice, se me escurre por los dedos. This daughter I knew so well. Esta hija que yo conocía tan bien, She's slipping away. se me escurre. She's not who I thought she was. Ella no es quien yo pensé que era. That is waking up territory. Y eso es el territorio del despertar. My own daughter who came out of my body, Mi propia hija que salió de mi cuerpo she's not who I think she is. no es quien yo pensé que era. I deluded myself. Yo me engañé a mí misma. I'm looking after her, Yo estoy cuidándola, behind her, detrás de ella, and she's striding off into her future. y ella se va hacia su futuro. You can't catch people. No puedes atrapar a la gente. You think you know what's going on, but it's not like that. Tú crees que sabes lo que está pasando, pero no es así. So why grasp? Entonces, ¿por qué atraparse? So our teaching is relax, open, respond. Y entonces nuestra enseñanza es relájate, ábrete y responde. Avoid judgment and conclusions. Evita emitir juicios y conclusiones. Don't solidify, don't reify, relax, open, respond. No solidifiques, no cosifiques, relájate, ábrete y responde. So this is how the intellect purifies itself by seeing
what I'm grasping at is empty. Y eso es como el intelecto se purifica a sí mismo, al ver que aquello a lo que se aferra es vacío. She's grasping at her daughter, Ella se aferra a su hija and she starts to see, oh, that's a series of images. y empieza a ver, vaya, eso es una serie de imágenes. When she was very small, she was like this, then she was like that, then we used to have so much fun. Cuando ella era pequeña era así y luego de así solíamos pasarlo también. Then she was a teenager, it was more difficult. Y luego fue un adolescente y empezó a ser tan difícil. She doesn't exist. Ella no existe. She is a potential that showed many images, many forms, many formulations. Ella es un potencial que mostró muchas muchas formas, muchas formulaciones. My daughter is inseparable from emptiness. Mi hija es inseparable de la vacuidad. She doesn't exist as a someone. Ella no existe como un alguien. I thought she was a someone. I thought I knew who she was. Yo creí que era un alguien, yo creí que conocía quién era. But she is a many one. Pero ella es muchas personas, She is multiple, es múltiple, beyond grasping. más allá del aferramiento, de atraparte. And who am I who is doing the grasping? ¿Y quién soy yo que está haciendo el atrapar? The mother also has changed over the years. La madre también ha cambiado con los años. So this is how we understand Mahamudra in everyday life. Y así es como entendemos el Mahamudra en la vida diaria. It's not an esoteric practice. No es una práctica esotérica, It's not secret like Tantra. no es secreta como el Tantra. It's exactly available to view in every situation you live in. Es exactamente disponible para verla en cualquier situación en la que vivas. Then Maitripa says, free of the intellect, there is nothing for mentation to do. Y luego dice Maitripa, libre del intelecto, la actividad mental no tiene nada que hacer. And the mentation is just mental activity. En la mentación se refiere a actividad mental. The intellect is the quality of your intelligence, which is extremely useful for solving problems. El intelecto es la cualidad de tu inteligencia que es muy útil para resolver problemas. You have a problem at work or in some family situation, and you sit down and you say, hey, give me a moment, I need to think about this. Si tú tienes un problema en el trabajo o una situación familiar que necesita resolverse, pues tú te sientas y dices, a ver, dame un momento que necesito pensar. You try to get a shape of the various variables involved. Intentas darle forma a las distintas variables que están implicadas And you try joining them in various ways to get a pattern that illuminates them. e intentas unirlas de maneras distintas para construir un patrón que las ilumine. That's the function, the way of working of the intellect. Esa es la función, la manera en la que trabaja el intelecto. But if you don't have a problem, you don't need the intellect. Pero si no tienes un problema, no necesitas el intelecto. So when you awaken to how your mind is empty and doesn't block anything that occurs, Entonces, cuando tú despiertas a que tu mente es vacía y que no bloquea nada que sucede, you don't need the function of the intellect. no necesitas la función del intelecto. So there's nothing for thinking to do Y entonces no hay nada que tenga que hacer el pensamiento, because it's clear. porque está claro. It's clear that it's empty. Está claro que es vacío. Full stop. Punto. That's enough. Es suficiente. You could start to elaborate. Puedes empezar a elaborar. Well, it may be empty, but it's also causing us some difficulties. Sí, puede que esté vacío, pero también nos está causando dificultades. This was the second of these 4 stages of Mahamudra, Ese es el segundo de estas 4 etapas del Mahamudra, conceptual elaboration. la elaboración conceptual. Leave it alone. Déjala en paz. They're empty. Es vacía. That's enough. Es suficiente. We know much too much. Ya sabemos demasiado. People, human beings, have been living for thousands and thousands of years before computers, Los seres humanos han vivido durante miles y miles de años antes de los ordenadores, before university degrees, before high school. antes de los grados universitarios, antes del instituto.
before knowing how to read and write. Antes de saber cómo leer y escribir. In the world, still some groups are allowed to live like that. En el mundo todavía a algunos grupos se les permite vivir así. What we know is not necessary for life. Lo que sabemos no es necesario para la vida, It's necessary for our culture, es necesario para nuestra cultura, but our culture is a construct, pero nuestra cultura es una construcción and not very well constructed y, construct. y desde luego no es un constructo muy bien construido. So he's saying, don't think so much. Entonces dice, no pienses tanto, Don't think on behalf of other people. no pienses por los demás. Then he says, this is the path of all the Buddhas. Y luego dice, este es el camino de todos los Budas. Meaning, this is all that the Buddhas do. Y dice, esto es todo lo que hacen los Budas. They don't know anything more than this. No saben nada más que esto. This is enough. Esto es suficiente. To awaken to how your own mind is enough. A despertar a cómo es tu mente es suficiente. And then he says, for those who become worthy, I have summarized this essential teaching. Dice, para aquellos que lo merezcan he resumido esta enseñanza esencial. Worthy means those who have the karmic rightness to find the teaching, Que lo merezcan significa aquellos que tienen la maduración kármica de encontrar la enseñanza and who have the qualities of diligence y que tienen la cualidad de la diligencia and patience y paciencia and a genuine wish to awaken, y un deseo genuino de despertar and whose mind is bright enough y que, to see through the veils of ignorance that surround them. y que su mente es lo suficientemente brillante para ver a través de los velos que nos rodean. Through this may all beings without exception dwell in Mahamudra. Que mediante ella todos los seres sin excepción moren en el Mahamudra. So then in the colophon at the end, Maitrapa says that he received this teaching directly from Marpa. Y al final, como colofón, Maitripa dice que Sorry, recibió... that he received. This teaching was received by Marpa from Maitripa, and then Marpa translated it into Tibetan. Dice que esta enseñanza fue recibida directamente por Marpa de parte de Maitripa y que luego fue traducida del tibetano, al tibetano. Oh, this very short text contains the key points that we need. Y este texto corto contiene todos los puntos clave que necesitamos. Then the question arises, how shall I stay close to this? Y entonces surge la cuestión, ¿cómo puedo estar cerca de ella? It's not a practice that you have to do. No es una práctica que tengas que hacer, It's more like a mood es más como un ánimo, that you put yourself in the way of Mahamudra. a que tú te colocas a ti mismo en la manera del Mahamudra. Firstly, I have to relax. Primero tengo que relajar, I have a lot of tension inside me, tengo mucha tensión dentro de mí, due to which I mobilize very quickly in reactivity. debido a la cual yo me movilizo rápidamente en reactividad. I need to relax. Necesito relajarme. There are many, many ways to relax. Hay muchas maneras de relajarse. You can learn yoga, Puedes aprender yoga. different styles of Tibetan yoga. Hay estilos distintos de yoga tibetano. However, the best practice is the practice that we do. Pero, sin embargo, la mejor práctica es la práctica que hacemos, You do it. porque la haces. You live in a city where there's nobody teaching yantra yoga or something like that. Entonces, si tú vives en una ciudad en la que no hay nadie que enseñe yantra yoga o cosas así, You can do Tai Chi or Qigong or five rhythm dancing or swimming. o puedes hacer tai chi o qigong o el baile de 5 ritmos o natación. The issue is, what is limiting me? La cuestión es, ¿qué es lo que me limita? And what is a method for releasing this? Y entonces, ¿cuál es un método para liberar esto? Lots of things will do. Pues muchas cosas van a ser. Some massage, some prayer,
un poco de masaje, oraciones, maybe changing the kind of people you hang out with, quizá cambiando el tipo de personas con las que sueles salir, maybe setting some boundaries with your children. quizá estableciendo límites con tus hijos. It doesn't matter what the method is No importa cuál es el método as long as it works. mientras funcione. You have to think, what is my problem? Entonces tienes que pensar, ¿cuál es mi Or problema? what is my limitation? ¿Cuál es mi limitación? What is my obscuration? ¿Cuál es mi oscurecimiento? Maybe you're shy. Quizá tú eres tímido. Then you should join a choir. Pues entonces apúntate a un coro. Go to an adult education class. Ve a clases de educación de adultos. Join a discussion group, Únete a un grupo de discusión. maybe on politics or climate change. Quizá sobre política o sobre cambio climático. The more you listen to people, Cuanto más escuches a la gente, you have a brilliant insight. tienes una comprensión brillante. They talk shite. Hablan porquería. Oh, I also could talk shite. Vale, pues yo también puedo hablar porquería. So then you become part of the conversation. Y entonces ya te conviertes en parte de la conversación. We're inhibited because we think that the threshold is very high. Estamos inhibidos porque pensamos que el umbral es muy alto. I couldn't do that. I don't know how they do it. Yo no podría hacerlo, no sé cómo lo hacen. Join in. Tú te unes. So when you find that you have some embarrassment or fear, Cuando te des cuenta que tú tienes algo de vergüenza, que estás avergonzado, que tienes miedo, you can find many situations that will alleviate this. puedes encontrar muchas situaciones que pueden aliviar esto. You could join a belly dancing class. Puedes unirte a clases de baile del vientre, danza del vientre, And you can laugh at yourself. y puedes reírte de ti mismo. That's very helpful. Eso es muy útil, Very helpful. muy útil. In the Tibetan tradition, we have Rushen practices for altering your sense of identity, Semzin practices using sound and posture to alter your direct experience. En la tradición tibetana tenemos prácticas Rushen que están destinadas a alterar tu sentido de la identidad. Tenemos prácticas de Senzin con voces, con sonidos, para alterar tu identidad. And these are useful, but there are many other things that are useful. Y estos son útiles, pero hay muchas otras cosas que son útiles. Everything in the world is Dharma because it's in the Dharma Dhatu. Pues todo en el mundo es Dharma porque está en el Dharma Dhatu. Everything is Dharma. Todo es Dharma. So if you see everything is a metaphor for enlightenment, Entonces, si tú ves que todo es una metáfora de la iluminación, you have to participate. tú tienes que participar. So first identify how am I locked. Entonces, primero, identifica cómo estoy yo atrapado. And go to the place of fear Y ve al lugar del miedo and engage with it. y involúcrate con él. If you feel embarrassed about how you look, ask a friend to take a lot of pictures of you. Si te da vergüenza tu aspecto, pídele a un amigo que tome muchas fotos de ti. Imagine that you are a fashion model and get your friend to shout instructions at you. Imagínate que tú eres una modelo de moda y que tu amiga pues te da instrucciones de cómo posar. Smile, look sad, do this, do that, do that. And then you just do it and then, oh, I can do all these things. Sonríe, ponte triste, haz esto, haz aquello. Y entonces de pronto te das cuenta, vaya, yo puedo hacer esto. That is to say, our life arises from our belly, comes up through our heart and flows out of us into the world. Entonces, es decir, la vida surge y pasa por nuestra barriga, pasa por nuestro corazón y surge hacia afuera. This in Tibetan is called rangbap, free flow, En tibetano esto se llama rangbap, flujo libre, uninterrupted expression. una expresión ininterrumpida. But when you're worrying about what people think and if they're going to judge you, Pero si tú te preocupas por lo que va a pensar la gente y que te va a enjuiciar,
you are using the other person to limit yourself. Tú estás utilizando a la otra persona para limitarte a ti mismo. This is a misuse of the other person Esta es una mala utilización de la otra persona because you don't know what they think. porque no sabes lo que piensan. Even if you ask them, they probably wouldn't tell you. Incluso aunque se lo preguntes, probablemente no te lo van a decir. So I want to be free of my anxiety about how I am in the gaze of the other. Entonces yo quiero liberarme de la ansiedad de cómo yo soy a los ojos del otro. This is particularly important for women Y esto es particularmente importante para las mujeres, who've been brought up as observable objects. que han sido criadas como objetos de observación. So you always have to think, how do I look? How Y, do I look? y siempre tienes que pensar, ¿cuál es mi aspecto? ¿Cuál es mi aspecto? Messy men like me don't have these thoughts at all. Los hombres que son un desastre como yo, pues no tienen que preocuparse en esto en absoluto. Not adjusting their hair. Si yo tengo que pensar en mi pelo, So then you have to think, I have learned to objectify myself. y entonces tienes que ver que yo he aprendido a objetivizarme, a convertirme en objeto a mí mismo. I'm not an object. No soy un objeto. I have to de-objectify myself. Tengo que dejar de ser un objeto, dejar, Then I can come into my full subjectivity. y entonces puedo llegar a mi subjetividad plena, And then I can free myself from being a subject y entonces puedo liberarme a mí mismo de ser un sujeto and release both these polarities into the Dharmadhatu. y liberar estas dos polaridades en el Dharmadhatu. But the first thing is to not be taken as an object, not take yourself as an object. Pero lo primero es no tomarte como un objeto. Objects can be weighed and judged and known. Los objetos pueden ser pesados, juzgados, conocidos. So if you enter into that way of understanding people and events, you will find yourself in fear. Si tú entras en esa manera de entender a los acontecimientos, a las personas, tú te vas a encontrar que entras en el miedo. So dancing is very important, Entonces bailar es muy importante, especially disinhibited dancing. Especialmente un baile desinhibidor. From Brazil, you have this tradition of biodanza, Desde Brasil tenemos esta tradición de la biodanza, also very important because it brings emotionality and contact into how you move your body. y es muy importante porque trae emocionalidad y energía, cómo tú mueves tu cuerpo, And 5 rhythm dancing and so on. y el baile de 5 ritmos y demás. All of these are methods. Todos estos son métodos. Why am I doing it? ¿Por qué lo estoy haciendo? You can do it just for entertainment or fun, Puedes hacerlo simplemente por entretenimiento, por diversión, but if you want to find your life in Dharma, pero si quieres encontrar tu vida en el Dharma, these are all methods for loosening the constraints, the binding, the limitation which has arisen through my many lifetimes in samsara. estos son métodos para aflojar, para soltar las constricciones, las ataduras que he ido construyendo a lo largo de muchas vidas en el samsara. Okay, so let's do the Guru Yoga. Vale, pues vamos a hacer el Guru Yoga.
what I would suggest is that you maybe talk with a neighbor or in a small group and try to identify any things which are not clear for you, where you feel confused about what we've gone over, and try to formulate a question, and I'll do my best to respond to that. Lo que sugeriría es que habléis con el vecino o con alguien en un pequeño grupo y converséis sobre cosas que no hayan podido quedar claras y cosas que no se entiendan bien, y luego pues harán las preguntas y yo haré lo mejor que pueda para intentar responderlas. We have tomorrow morning, but then it's gone. Mañana por la mañana y luego ya se va. We don't know if this opportunity to meet will come again. No sabemos si esta oportunidad de encontrarnos volverá a tener lugar. So, if you can identify something which is not sitting well with you or is confusing you, and you can express it, then you may be freed of that unnecessary burden. Si podéis identificar algo que esté con vosotros, que no se sienta bien, que no tengáis claro y que sea algo que sea como una carga, pues podéis liberaros de esa carga. Okay, so please take a little time and discuss together, see if you can find something. Así que por favor tomad algo de tiempo y conversar a ver si podéis encontrar algo. So, do you have some questions? Entonces, ¿hay alguna pregunta? Okay. So we can think. We could have a short break soon, and then do it for an hour or so before the meal tonight. Entonces podemos tener ahora, dentro de un poco, un rato, tener un descanso y luego seguir una hora antes de la cena. Or we could do the hour for sitting as we did yesterday and take up some of the questions in the morning. O hacer una hora de práctica como hicimos ayer y luego dejar las preguntas para mañana por la mañana. Do you have a sense of what you would like? ¿Tenéis algo de idea de lo que os gustaría? Questions. Yeah. Questions related today because they're fresh in my mind, because tomorrow it's not going to be me. So. Full marks, go! Okay. So you could take a little time just now before we have a 15-minute break and see if you can formulate your question clearly to get to the heart of what the issue is for you. Vamos a tomarnos dentro de poco un descanso de unos 15 minutos y luego ver cómo podéis formular la pregunta claramente para que vaya al punto de lo que queréis comunicar. Okay, maybe I think that for me the tricky thing was that before this retreat I have some misunderstanding with the teachings, and maybe I was subtly like blocking stuff out of thinking that it's just imagination or emptiness, you know, like in a kind of restrictive way. Para mí quizá el problema es que antes de este retiro yo estaba como malinterpretando las cosas y yo estaba como bloqueando algunas interpretaciones como de vacuidad y de todo eso. So in the relative level there are these passions or, you know, imagination or these things that emerge. En un nivel relativo están estas pasiones o estas imaginaciones que surgen. So how much space can we do to this, for example, in art or whatever, like to imagination and creativity, but not being too caught up on that level? Entonces, ¿cuánto espacio le podemos dar a esta creatividad, a esta imaginación, como por ejemplo en el arte, y no estar muy atrapados en ella? Traditional texts like this are very good friends. Los textos tradicionales como este son muy buenos amigos. There are various new traditions of
non-dual teaching which have come from various teachers in India. Hay muchas nuevas enseñanzas que vienen de diferentes maestros de la India, But if they're not located in a tradition, then it can be uncertain how you proceed with it. pero si no están localizadas en una tradición, puede ser incierto cómo procedes con ellas. Mai Kripa and the other great yogis in this book set out, this is how it is. So then the question is, well, where am I in relation to how it is? Entonces Maitripa y los otros grandes yogis en el libro establecen cómo es, y entonces tú puedes ya pensar cómo estoy yo con respecto a cómo es. So if you want to use artistic expression as part of your life form, how you earn money, how you explore your experience of being alive, Entonces si tú quieres utilizar la expresión artística para cómo tú ganas dinero, cómo tú te desenvuelves en la vida, como tu expresión en la vida, so you have to know, am I primarily in communication with myself entonces tienes que saber, primeramente, ¿estoy yo en comunicación conmigo mismo or with others? o con los demás? We know that, for example, many painters don't sell their paintings. Y sabemos que muchos pintores no venden sus cuadros. Van Gogh had almost no paintings sold in his lifetime. Van Gogh casi no vendió ni un cuadro en su vida. If his brother hadn't been taking care of things, it would have been difficult. Si su hermano no hubiese cuidado de las cosas, hubiese sido muy difícil. And especially after his brother died, then the brother's widow, she took over and really protected the collection. Y especialmente después de que muriese el hermano, la cuñada, la viuda, protegió todo el legado. Because he was a painter who was in communication with himself. Porque era un pintor que estaba en comunicación consigo mismo. Now, other people are wanting to immediately bring stuff out and show it and have many shows. Otra gente quiere inmediatamente sacarlo a la luz y tener muchos espectáculos. So you have to know what kind of person you are. Entonces tienes que saber qué tipo de persona eres. And if I want to get people to see my work, what's cooking there? Y si yo quiero que los demás vean mi trabajo, ¿qué es lo que se está cocinando ahí? Do I want a confirmation of my value? Quiero que conformen mi valor. Is this some early developmental need, some narcissistic craving? ¿Es esto una necesidad de desarrollo temprano de algún anhelo narcisista? Or am I a bit lonely and I want the images to be a pathway to more communication with other people? ¿O estoy un poco solo y quiero que las imágenes sean un camino de comunicación con los demás? In a sense, it's easier with the plastic arts like painting and sculpture and so on. En algún sentido es más fácil con las artes plásticas como la escultura, la pintura y demás. The performing arts like music, as you've been engaged with, they require an audience. Las artes performativas como la música pues requieren una audiencia. Why do I want people to see this? ¿Por qué quiero que la gente vea esto? So the texts in this Mahamudra book are called dohas. Los textos en este libro de Mahamudra se llaman dohas, Or sometimes giti. o a veces giti. Giti generally means songs, Giti en el sentido general significa canciones, and doha is meaning also it's like referring to this two-line stanzas. It's a form of poetry. y doha también se refiere a estas estrofas de 2 líneas, una especie de poesía, And it relates particularly to the kind of songs that would be sung in a Gana Chakra. y se refiere especialmente a las canciones que se cantarían en una Gana Chakra. So a Gana Chakra is where the yogis meet together Gana Chakra es donde se unen los yogis and they eat and drink and chat, y comen, beben, conversan, and then people can sing a song of their experience. y la gente puede cantar una canción de su experiencia. They're singing for their peers, for those who are in the same
kind of fellowship of a desire for awakening. Y cantan pues para sus pares, para la gente que está en su mismo ámbito del despertar. If you go to Bengal, you can still attend small village meetings where the Bauls, these itinerant singers, meet together to sing. Si tú vas a Bengala, tú puedes ver todavía en estos pequeños pueblos, poblados, pues la gente que canta y de manera itinerante, pues se junta allí para cantar. They perform in various ways. Some sing on the railway trains, some sing in big auditoria in front of a lot of people. Y cantan de manera muy distinta. Algunos lo hacen en las vías del tren, otros lo hacen en un gran auditorio delante de mucha gente. But when they meet and sing for each other, it's a different feeling. Pero cuando se juntan y cantan para ellos mismos es un sentimiento diferente. So that's where these songs came from. Y de ahí es donde vienen estas canciones. That they're about how can I express the inexpressible? Tienen que ver con cómo puedo expresar lo inexpresable. And they're expressing the inexpressible to people who are also trying to express the inexpressible. Así que expresan lo inexpresable a gente que también está intentando expresar lo inexpresable. One of the things which is not so helpful is if you have to perform in any way to a very critical audience. Una cosa que no es muy útil es si tú tienes que actuar para una audiencia muy crítica. Because we have these two moods that we've been looking at. Porque tenemos estos dos estados de ánimo el que hemos estado viendo. The mood of judgment. El de enjuiciamiento. What is this you're offering to me? ¿Qué es esto que tú me estás ofreciendo a mí? And the mood of receptivity. Y el de receptividad. And one of the great pleasures you can have in India, y uno de los grandes placeres que puedes tener en la India, on a hot evening, en una noche calurosa, going to an outside performance, al ir a una actuación en el exterior, under the trees. Bajo los árboles. I used to go many times to Area Asi in Varanasi. Yo solía ir muchas veces a Area Asi en Varanasi. Performers play music into the night. A actuaciones que tocaban música en la noche. And what's always amazing is everyone is so still. Y lo que era maravilloso es que todo el mundo estaba tan quieto. Usually just very simple. They have the tambura, the sitar, the tabla. Normalmente era muy sencillo con los instrumentos. And then, like a kind of under the surface of the ocean, there's an earthquake. Y entonces muy suave debajo de la superficie del océano hay un terremoto. And this wave of the tsunami arises. Y llega esta ola del tsunami. The audience are there. La audiencia está ahí. And suddenly, ah! Oh! Y de It's repente amazing. Es maravilloso. And that's the mood which is so important. Y ese es el tono de ánimo que es tan importante. You fully receive, and then the response flows out of you. Tú recibes plenamente y entonces fluye la respuesta a partir de ti. And in that way, the performers and the audience are really collaborating together. Y de esa manera quien actúa y quien escucha colaboran juntos. Same with many of the Qali groups and so on. Y lo mismo con los grupos Qali y demás. So, in some ways, it begins with who am I doing this for? Entonces, de alguna manera empieza con ¿para quién estoy haciendo esto? And hopefully, as sanghas ripen, we become more confident to share things with each other. Y yo espero que a medida que las sanghas maduran, pues tengan más confianza en compartir cosas. In relation to the puja texts, people explore different kinds of musical settings for them. En relación con los textos de las puyas, pues la gente explora diferentes músicas. Something that will reach out and touch other people. Algo que llega a salir y que llega a las otras personas. The key thing is all of us are creative.
La cuestión clave es que todos nosotros somos creativos. This is precisely what we've been looking at. Esto es precisamente lo que hemos estado viendo. Everything is a response. Todo es una respuesta. The response is both an interpretation and a movement to gain closer contact with what's being offered. La respuesta es tanto una interpretación como un movimiento hacia aquello que se está ofreciendo. So this pulsation, receive, respond, receive, respond. Entonces esta pulsación de recibir, responder, This is the whole of our life. esta es toda nuestra vida. We breathe in, we breathe out. Inhalamos, exhalamos. Light comes in our eyes, sound comes in our ears, smell in our nostrils, and so on. A la luz llega a nuestros ojos, el sonido a nuestras orejas, el olor a nuestra nariz And y we así. respond. Y respondemos. The world is not fixed. El mundo no es fijo. What we call object and what we call subject are movements. Lo que llamamos sujeto, lo que llamamos objeto son movimientos. Movements of patterns of illusion. Los movimientos de patrones de ilusión. So, everyone is engaged in creativity. Entonces todo el mundo se involucra con la creatividad. The key difference for Dharma practitioners is that we are creating patterns of emptiness. La cuestión clave para los practicantes del Dharma es que creamos patrones de vacuidad. Whereas, more generally, artists are creating something for the market. They're creating a commodity. Mientras que a nivel general los artistas crean algo para el mercado, es como una mercancía. Okay, so let's take a little break, say 10 minutes, and then we can come back and do some more questions. Vale, vamos a tomarnos un descanso, digamos como de 10 minutos y volvemos y hacemos más preguntas.